Buenas tardes a todos. Nuevamente estoy con todos ustedes en representación de la Sociedad de Alto Estudio Internacionales como miembro del Consejo de Administración y en sustitución del rector de la Sociedad de Alto Estudio Internacionales. Hoy tengo el grato placer de presentar a dos ponentes que ya tenemos un conocimiento previo, pero que han sido elegidos como personas especializadas en la materia para trasladarnos a todos nosotros, uno de ellos, su conocimiento en el ámbito jurídico práctico de las intervenciones telefónicas y usos de nuevas tecnologías en el ámbito judicial y, por qué no decirlo, en el ámbito policial, y Miguel Gallardo, que posteriormente nos desarrollará el ámbito práctico de las técnicas sobre todo actuales, sobre todo las nuevas tecnologías, y nos va a referir pues cómo se puede, no se debe, pero se puede hacer algún toque de información telefónica, pero también nos va a decir que no se debe, aunque se puede. En primer lugar, presento al ilustrísimo señor don Eduardo Gutiérrez, magistrado de la sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha cursado brillantemente sus estudios de Derecho, está licenciado en Derecho, pero además tiene los cursos de doctorando y está próximo a la lectura de su tesis doctoral. Tesis doctoral que es innovadora, pero no es el objeto de la conferencia del día de hoy. El doctorando hoy y doctor dentro de próximamente muy poco tiempo tiene en su currículum infinidad de cursos, ponencias y estancias en seminarios. Fue, como todos, juez, magistrado y ahora está de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid. Él no solo les va a desarrollar las nuevas tecnologías, sino les va a dar datos que seguramente, por lo obvio, no se ha desarrollado doctrinalmente. Con ustedes les pido un caluroso aplauso de entrada para que vean que estamos con él, al magistrado Eduardo Gutiérrez. Muchas gracias por haber venido. Sí, ya sé. Pues buenas tardes a todos. La presentación de don Juan Antonio Toro es más bien la de un amigo, y lo cual se lo agradezco muchísimo. Así como también, por supuesto, que agradecer a la Sociedad de Estudios Internacionales, la invitación a dar esta ponencia, invitación, por supuesto, inmerecida, porque a pesar de lo que haya dicho don Juan Antonio, yo no soy especialista de nada. Los jueces raramente somos especialistas de algo. Nos toca estudiar muchas cosas en muy poco tiempo, y entonces pues hacemos lo que podemos. Pero reitero mi agradecimiento a la Sociedad de Estudios Internacionales, a la persona del señor rector, aunque no esté, y a la persona de Juan Antonio Toro como miembro del Consejo de Administración y sobre todo como amigo. En segundo lugar, el título de la ponencia o de la conferencia, tampoco me gusta llamarlo conferencia porque de la charla o del diálogo que luego podemos tener, que intentaré que
bueno, se ciña al tiempo más o menos marcado, y yo ruego a que preside que me diga cuando me pase o esté a punto de pasarme, pues que me avise. De todas formas, intentaré ser breve en la ponencia. Como digo, el título de la conferencia, inicialmente los títulos de la conferencia siempre suelen ser bastante pretenciosos. Y luego se suelen quedar en algo menos de lo que dice. Lo digo porque el título era Limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución en la Ley Orgánica recién promulgada en octubre del año pasado, modificadora de la ley de enjuiciamiento criminal. Como saben ustedes, la ley de enjuiciamiento criminal, vetusta ley de enjuiciamiento criminal, parece como que, igual que algún otro texto de esa época, parece como que lo soporta todo y parece como que lo aguanta todo, y bueno, pues está aguantando los embates de otra reforma importante, que por el momento solamente se ha quedado en reforma, puesto que la idea del legislador primera parece ser que iba a ser una ley de enjuiciamiento criminal nueva, en su totalidad, reformarla con un título un poco afrancesado, Código de Procedimiento Criminal, pero parece ser que se ha quedado ahora, quizás por la premura de la finalización de la legislatura anterior, se ha quedado solamente en una reforma parcial de la ley de enjuiciamiento criminal. Esta reforma parcial de la ley de enjuiciamiento criminal, y el tema que ahora que esta tarde nos trae, se refiere, yo voy a referir solamente a eso, porque existe como dos aspectos de esa reforma: una de las garantías procesales, que no vamos a tocar el tema puesto que no es objeto de la ponencia, y el segundo, que sí es el objeto de la ponencia, es el tema del fortalecimiento, por así decirlo, o de la regulación de los medios de investigación o de las técnicas de investigación. Esta ley de enjuiciamiento criminal, esta reforma, perdón, de la ley de enjuiciamiento criminal, sale al paso de, por así decirlo, unas llamadas clamorosas, reiteradísimas, persistentes, ya al final, antes de la reforma, muy como antes, por parte, si se me permite esa expresión, por parte sobre todo del Tribunal Constitucional, pero previamente del Tribunal de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo, acerca de la necesidad imperiosa de una regulación legal expresa de los medios de investigación que venían regulándose, casi mejor dicho, que no venían regulándose en la ley de enjuiciamiento criminal. Teníamos, para que ustedes se den cuenta, teníamos un articulito, el artículo 579 de la ley de enjuiciamiento criminal, que era como en sus apartados primero y segundo, que era como el marco legal que servía para todo. Las entradas, diligencias de registros de domiciliarios, intervenciones telefónicas, esos eran la regulación expresa del artículo 579. Intervenciones con esa expresión vieja, telefónicas y telegráficas. Telégrafo ya, luego el siguiente ponente nos dirá si se sigue utilizando el telégrafo o no. Los famosos telegramas que a los que somos un poco más mayores en la universidad nos mandaban nuestros padres. Te voy a mandar un telegrama o te voy a mandar un giro postal. Bueno, esas formas antiguas responden o respondía, o la ley de enjuiciamiento criminal respondía a esas formas antiguas de comunicación que ahora ya algunas de ellas han dejado ya de existir. La reforma, como digo, ese artículo 579 del enjuiciamiento criminal es el que servía, por así decirlo, de pórtico por donde entraba todo.
Cualquier diligencia de investigación se reconducía, por así decirlo, hablamos sobre todo en materia de intervenciones o interceptaciones telefónicas, se reconducía al artículo 579, párrafo segundo. Como digo, tanto desde Europa como desde el Tribunal Supremo, como desde el Tribunal Constitucional, eran continuas esas llamadas a una regulación nueva. Se ha hecho esta regulación nueva en la ley que he modificado, la ley de enjuiciamiento criminal, y pues como nos suele pasar en general en España, nos vamos de una parca escasísima regulación, un artículo apenas, 2 artículos, nos vamos a una regulación de la ley de enjuiciamiento criminal que es, a mi modo de entender, es una regulación muy amplia, muy amplia. Eso no es una cosa negativa, a mi modo de ver. Segundo, es una regulación muy minuciosa y muy detallada. Y en tercer lugar, una cosa que no es tan novedosa, pero que existe una cierta tendencia en España por parte del legislador, que es ante una falta, una deficiencia legislativa en determinada materia, acudir a la jurisprudencia. Sobre esta materia, esta escasez legislativa, ¿cómo se cubría o cómo se completaba? Se completaba y se ha completado con un esfuerzo titánico a base de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y a base de cubrir, de parchear esas faltas, esas ausencias de regulación, esas faltas de regulación, con sentencias, como digo, a veces que rayaban un poco, no en la prevaricación por supuesto, pero que parece, se dice, bueno, es que el 579 tiene una elasticidad tan grande que cabe todo. Pues esa suplencia ha sido gracias a la labor del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional. Pero bueno, llega un momento en que ya no da para más, la elasticidad del 579 ya no da para más. Y se ha incorporado, si ustedes leen con un poco de detenimiento la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que opera por esta ley, se ha, no voy a decir copiado, pero ha venido a regularse legalmente lo que se regulaba jurisprudencialmente. Y llama la atención, por ejemplo, a mí me llama la atención esa minuciosidad y esa regulación jurisprudencial, que hay veces, si ustedes leen algún artículo de la enjuiciamiento criminal, que son es copia a veces literal de algún párrafo de alguna sentencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, cosa que, hombre, está bien, pero yo creo que el legislador primero tiene que tener cierta autonomía y sobre todo, hombre, el legislador utiliza un vocabulario y un lenguaje diferente, distinto a la que se utilizan en las sentencias por parte de los tribunales. Es más, ustedes sabrán que junto con la Comisión de Comodificación hay una comisión de lenguaje jurídico, precisamente para cuidar todas estas cosas. Llama la atención que dentro de la regulación legal que se hace de estas distintas medidas de investigación, cuando se habla de las disposiciones comunes en el capítulo 4, el capítulo 4 del título 8 del libro 2 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es el que regula esta materia, se comience por los presupuestos que han de regir la adopción de estas medidas de investigación, y se hable de los mismos principios, o sea, se regule detalladamente los mismos principios que jurisprudencialmente se hace mención en las sentencias. Se habla del principio de especialidad, se habla del principio de necesidad y de idoneidad, se habla del principio de subordinación y se habla del principio de proporcionalidad. Yo no digo, insisto, no digo que sea negativo, y que sea una... No digo que sea negativo, pero, hombre, por ejemplo, cuando habla el 589 bis a 5, las medidas de investigación reguladas en este capítulo solo se reputan proporcionadas, y aquí es cuando, esto es
una copia literal de párrafos de alguna sentencia, como digo, del Supremo. Cuando tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. Esto, como digo, está copiado de alguna resolución del Tribunal Supremo o del Constitucional. Igual, lo siguiente, para la ponderación de los intereses en conflicto se valorará la valoración de interés público, etc. Digo, es una cosa que a mí no me resulta negativa, me resulta chocante. Segunda cuestión importante, que yo creo que también, quizás también se puede criticar de esta ley. El legislador ha estado pensando y está pensando al regular estas medidas de investigación en lo que él considera que es la medida central, básica, estrella, por así decirlo, y que justamente ha sido la que más problemas y más quebraderos de cabeza le ha dado durante todo este tiempo de ausencia de legislación, que son las intervenciones telefónicas. Por lo tanto, toda la regulación es más, el capítulo 4, que son las disposiciones comunes, se regulan previamente, como no podía ser de otra forma, a las interceptaciones telefónicas, que es el grueso, por así decirlo, de esta reforma, más importante. Por lo tanto, ojo, porque esto es positivo en cierta forma, es positivo en el sentido de que yo creo que la mayor parte de la jurisprudencia y la mayor parte de los problemas jurisprudenciales que han surgido durante este tiempo ha sido en relación con las intervenciones telefónicas. Las diligencias de entrada y registro han dado menos guerra, para hablar un poco vulgarmente. Las intervenciones postales, se ha delimitado una jurisprudencia ya que yo creo que está bastante consolidada y bastante clara, salvo alguna cuestión, un poco de que se consiga correspondencia, paquete postal, etcétera, entregas vigiladas, en cuanto a la calificación del delito, consuma o tentativa, que yo creo que ahí igual existe una jurisprudencia consolidada. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que precisamente por esta ausencia de regulación legal, las intervenciones telefónicas, como he dicho al principio, solo tienen esa cobertura del 579. ¿Qué es lo que pasa? Que el 579 está hablando de intervenciones telefónicas, vamos a decirlo, teléfono fijo y luego el teléfono móvil, ¿no? Pero luego se han ido añadiendo, y quizás a lo mejor en este momento esta regulación, que es de octubre, ya se quede algo desfasada, se han añadido otros medios de comunicación electrónicos, etcétera, sistemas o medios de almacenamiento masivo, etcétera, de información masiva, etcétera, internet, etcétera. Ustedes saben muchísimo mejor que yo todos los adelantos técnicos, tecnológicos, etcétera, en esta materia, que han hecho que como primera, por así decirlo, necesidad se regule ya de una vez esto. Y como digo, como que se circunscriben los presupuestos, los requisitos, los elementos, etcétera, suficiente y detalladísimamente en esta regulación para las intervenciones telefónicas, y luego nos quedan los siguientes capítulos que se refieren a las otras medidas que regula, como son la captación de conversaciones orales y, en su caso, grabación de imágenes, los registros remotos, los registros de sistemas de comunicación, etcétera, almacenamiento masivo de información, todas prácticamente, por así decirlo, como referidas a estas intervenciones telefónicas. Cuando es lógico y es obvio observar que muchas veces los derechos fundamentales que están en juego en las intervenciones telefónicas, sobre todo el fundamental, el derecho constitucional secreto de las comunicaciones, en una conversación telefónica, por ejemplo, pueda tener mucha menos injerencia, que, por ejemplo, pueda tenerlo en una medida consistente en
colocar unos artificios en un sitio cerrado para grabar las conversaciones orales y, en su caso, como dice la ley de enjuiciamiento criminal, para captar las imágenes dentro, por ejemplo, de un domicilio. Es decir, en esta medida cautelar última que les estoy diciendo, se está poniendo en juego no solo el secreto de las comunicaciones, sino que se está poniendo en juego también el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria y, en su caso, la protección de datos personales. Por lo tanto, existen, por así decirlo, medidas que el legislador parece que, son, no digo menos importantes, ¿no? Pero quizás, por lo menos desde el punto de vista jurisprudencial, las vemos menos usuales porque las veamos, no porque existan o porque se lleven a cabo, lo que nos llega a nosotros jurisprudencialmente. Que a lo mejor las intervenciones telefónicas, que eso poco estamos no al cabo del día, pero que lo normal en este tipo de procedimientos sea la impugnación por proporcionalidad, falta de cobertura legal, etcétera, etcétera. Eso ahora, como digo, yo creo que va a ser un paso muy importante que se ha dado por parte del legislador en esta materia. Otra cuestión que quiero poner sobre la mesa, porque yo creo que es el núcleo central y lo básico, lo esencial, en lo cual el legislador ha querido, por así decirlo, con esta regulación legal. Como siempre, binomio, que antes hablábamos, binomio libertad-seguridad. ¿Qué ámbito de exclusión de un derecho fundamental? Estamos hablando del artículo 18 de la Constitución española. ¿Qué ámbito vamos a afectar o va a tener por afectado este tipo de medidas? Y frente a eso, frente al ámbito de la libertad, por así decirlo, está el ámbito de la seguridad. Es decir, ¿qué papel damos a Policía Judicial, Ministerio Fiscal, etcétera, poderes públicos para autorizar todo este tipo de injerencias? ¿Y hasta qué momento? ¿Hasta qué punto? En este sentido yo creo que como principios fundamentales y como ideas fundamentales, creo que el legislador ha ido más lejos que lo que en algunas sentencias el Tribunal Supremo, sobre todo, el Tribunal Supremo decía. Como regla general, podemos decir que se va a necesitar autorización judicial para casi todo. Desde luego, entradas y registros, detención y apertura de correspondencia, intervenciones telefónicas, grabación o colocación de artificios para la grabación de conversaciones orales en espacios abiertos, espacios cerrados, domicilio, etcétera, del investigado. Y luego controles, etcétera, de sistemas de almacenamiento, controles remotos, etcétera. Como regla general, solamente se van a exceptuar primero con carácter general, la posibilidad de conocer por parte de Policía Judicial, Ministerio Fiscal. Ojo, porque también los miembros del Centro Nacional de Inteligencia están metidos dentro de estos, o facultados, por así decirlo, para pedir y para adoptar este tipo de medidas, con las limitaciones que ustedes saben dentro de lo que es el procedimiento penal y con la regulación específica de la ley atinente al caso, que es la Ley Orgánica del 2002, ¿no? Y con esa labor, por así decirlo, circunscrita un poco más que a la persecución de los delitos, a la prevención, por razones de seguridad, etcétera, ¿no? Pero también están facultados, por ejemplo, en determinados casos, los vigilantes de aduana, ¿no? Los funcionarios de vigilancia aduanera también estarían facultados para la adopción, para la solicitud de estas medidas. Como digo, las excepciones únicas que hay normales son el conocimiento de la dirección IP, el conocimiento de los códigos IMSI y MEI y
el conocimiento, cuando se habla en el 588 de la reforma de los números de teléfono, de destino, de origen, de destino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, existe una limitación importante, una limitación muy importante a todo este tipo de medidas, no limitación en cuanto a la solicitud, etcétera, 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 ¿no? Sino una limitación en cuanto es precisa siempre una autorización judicial. Un ejemplo. Ahora mismo, o antes, cuando no existía esta regulación legal, la pregunta: ¿se puede poner un sistema o un dispositivo en un vehículo para saber dónde está una persona en un determinado momento? Lo que ahora se llama sistemas de geolocalización, que puede producirse a través de estos sistemas, luego lo dirá el ponente mucho mejor que yo, o a través de datos asociados, de conversaciones telefónicas. Pero lo que es normal, ¿no? A mí me hicieron esa pregunta hace 4 o 5 años, por parte de un comisario de policía, y dije: yo no sé todavía, desde luego regulación legal no hay. Pero nosotros siempre, los jueces siempre, cuando no sabemos una cosa, siempre vamos a ver qué es lo que hay regulado o a ver qué es lo que hay tal. Entonces, lógicamente decíamos: bueno, vamos a ver, si yo, policía, puedo ir en un coche camuflado detrás de un vehículo y saber en cada momento dónde está el vehículo y dónde está la persona, y para eso, creo, salvo error, no se necesita autorización judicial, igual que para establecer vigilancias personales de quién entra, quién sale de este edificio, etcétera, 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 no hace falta autorización judicial. Hombre, por la misma razón, el poner un aparatito en el coche que nos diga: y ahora va por la calle Río Rosas, y luego tuerce por Alonso Cano, y luego va y sale a Raimundo Fernández Villaverde, y a las 5 de la tarde se ha parado en la glorieta. Bueno, pues por analogía, a estos supuestos no se necesitaría autorización judicial. La idea del legislador, para que se nos des cuenta, es todo lo que implique aparatito, lo estoy diciendo muy así, ¿sabes? Todo lo que implique utilización de artilugios, artificios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que son ahora las nuevas tecnologías, el legislador dice: salvo esas excepciones que les he dicho, y salvo también excepciones de caso de urgencia, en casos de urgencia, autorización judicial. Por lo tanto, vigilancias personales, etcétera, etcétera, que luego se suplen por la ratificación, ¿no?, de los funcionarios de policía, etcétera, en el juicio, etcétera. Pero cuando hay, como digo, algún artilugio que haya de ser controlado de alguna forma, autorización judicial. Otro caso, un poco también simbólico, ¿no? Uno hacía una diligencia de entrada y registro en un domicilio, y se encontraba, como muchas veces se encontraba una agenda manuscrita de las de antes, ni siquiera de las del móvil, de las de antes, ni siquiera electrónica, no, de las de antes, de estas de papel, con anotaciones manuscritas. Y el Supremo normalmente, incluso yo hoy este mediodía he estado viendo una sentencia de octubre, me parece que era del 2015, y las agendas manuscritas, para que la Policía Judicial pueda examinar los datos existentes, en esto no se necesitaba o no se necesita autorización judicial. Ahora bien, si esa misma agenda y esos mismos datos de teléfonos, de matrículas, de fechas, de nombres, fulanito tal, están incorporados a un teléfono móvil o a un sistema de comunicación, de almacenamiento, ordenador, etcétera, 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 ojo, porque se va a necesitar ineludiblemente autorización judicial. Por lo tanto, vemos un poco esa diferencia, que yo creo que jurisprudencialmente un poco se asimilaba. Es decir, el enjuiciamiento criminal regulaba un poco los medios de investigación existentes anteriormente, y ahora sale al paso de
lógicamente, ¿no? Lógicamente, las nuevas tecnologías, pues no son las nuevas tecnologías, ojo, se regula esto porque esas nuevas tecnologías sirven para la comisión de determinados delitos que antes, o sea, piensen ustedes, hace 20 años o 30 años, cuando no había Internet o cuando Internet estaba empezando, no había pornografía infantil. Ahora, don Juan Antonio, que está en un juego de instrucción, tiene muchísima más experiencia de los asuntos y asuntos y asuntos que hay de pornografía infantil. Nosotros, el último asunto que hemos tenido ha sido a una persona, ahora se llama investigado en el enjuiciamiento criminal, con un archivo de más de 1 millón de fotografías. Más de 1 millón de fotografías. Entonces, bueno, pues son cosas que son delitos, las estafas informáticas, etcétera. No olvidemos que una de las razones también fundamentales, y lo dice la exposición de motivos de la ley expresamente, es salir al paso de nuevas formas de terrorismo. Nuevas formas de terrorismo. Y lógicamente, como dicen los delincuencia, suele ir casi siempre, no siempre, suele casi siempre por delante de la actuación, etcétera, etcétera. Y como digo, esta regulación legal sale al paso de eso. Otra cuestión que me parece importante general, no me voy a meter, o sea, tenía preparado darles datos, artículos, etcétera, etcétera, de lo que es, pero bueno, están en la ley y no tiene sentido el que yo les lea secreto. Bueno, saben ustedes que procedimientos. Otro dato que me parece importante, esta regulación legal, yo creo que intenta compaginar, por así decirlo, y tener en cuenta la tendencia procesal que se va introduciendo en nuestro sistema penal. En el sentido de, hasta ahora, por el momento, tenemos un sistema penal en el que la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento están separadas, como ustedes saben. Y no solo eso, sino lo más importante, el director de la fase de instrucción es el juez de instrucción, hasta ahora. Y el que acuerda las diligencias, el que impulsa, por así decirlo, la investigación, etcétera, 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 es el juez de instrucción. La tendencia legislativa es que sea el Ministerio Fiscal el que impulsa la instrucción y la investigación de los hechos, de los delitos. Y convertir al juez de instrucción en un juez de garantías. De garantías en cuanto a la adopción precisamente de estas medidas cautelares y de otras, prisión, personales, reales, etcétera, etcétera, pero de estas sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los jueces de instrucción o los jueces estamos acostumbrados al sistema viejo y estamos acostumbrados al sistema viejo de impulsores, por así decirlo, del procedimiento, y no estamos acostumbrados a la nueva tarea que parece ser que va a venir de ser juez de garantías. Cuando seamos jueces de garantías, esto es cuando va a tener realmente, por así decirlo, una virtualidad importante. ¿Por qué? Porque esto se ha llenado, y a mí me parece positivo, se ha llenado de una serie de requisitos y de elementos, etcétera, muy detallados, pensando en que un juez de instrucción es juez de garantías y se va a dedicar al control judicial de esto. Yo no digo que ahora el juez de instrucción no vaya a controlarlo, por supuesto que lo controlan, ¿no? Pero un poco, yo diría, psicológicamente la cabeza, con esto, cuando realmente se redefina, por así decirlo, el enjuiciamiento criminal, ¿no? Como un juez de garantías, al juez de instrucción como un juez de garantías, esto efectivamente tendrá. Lo digo porque hay muchas de estas medidas que instaura la ley de enjuiciamiento criminal, sobre todo, como digo, en interceptación de comunicaciones telefónicas, de intervenciones telefónicas, en las cuales como que se sobreañade un esfuerzo más, un peso más, por así decirlo, entre comillas, a lo que es el juez de instrucción. Por otra parte, se alivia también
ese trabajo y ese esfuerzo fruto de lo que eran pronunciamientos, como digo, jurisprudenciales, es decir, todo lo que era materia de audición de cintas en el juzgado de instrucción, que eso suponía un esfuerzo y tal. Ahora eso, a través de la distinta jurisprudencia, ustedes ya saben que no es necesario, sino que el secretario tiene que dar fe, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema importante que también enlaza con esto, como el juez de instrucción, como juez de garantías, es un control judicial, o se quiere un control judicial, o por lo menos del legislador esa idea, de la labor policial. Es decir, todas las grabaciones telefónicas, todas las grabaciones de comunicaciones orales, todas las informaciones obtenidas a través de colocación de sistemas de geolocalización, todos los datos que se obtengan del registro remoto de aparatos de almacenamiento masivo de información, etcétera, etcétera, va a existir un control judicial más riguroso, por así decirlo, o por lo menos como más concretado en el procedimiento criminal. Primero, respecto de la adopción o de la adopción. Segundo, respecto de las prórrogas. Ojo, porque ya la ley ya no vale decir prórroga. Solicito una prórroga de intervención telefónica y me remito a la anterior. Ojo, ha habido sentencias que han dado validez a los autos dictados por el juez de instrucción de prórrogas en base a una revisión genérica a la solicitud o al oficio policial en esta materia. Como digo, se es más riguroso, el legislador es más riguroso en cuanto a las prórrogas. Por ejemplo, ya no es solo el oficio policial, sino que es preciso, y se hace yo casi, frecuentísimamente, las comisarías, etcétera, aportar las cintas donde se hace la grabación y sobre todo transcripción de los pasajes más importantes de las conversaciones que tienen interés a efectos de pedir las prórrogas de esta medida cautelar. Siempre, como digo, a disposición del juzgado. Y, ojo, la labor policial habrá de ser, porque si ustedes ven, por ejemplo, en las disposiciones comunes, cuando habla de, porque esto es importante para nosotros jueces, dice, bueno, ¿qué es lo que nos toca? El auto habilitante, etcétera, el control tal judicial, vale, de acuerdo. Pero ojo, porque la solicitud de autorización judicial tiene 8 puntos, fruto de pronunciamientos jurisprudenciales que van, lógicamente, que han de cumplirse, en principio, todos ellos. Descripción del hecho objeto de investigación. Todos sabemos que las investigaciones prospectivas, investigaciones generales, investigaciones en blanco no sirven para nada. No servían y ahora van a servir menos. Investigaciones por si acaso ya no sirven. Descripción del hecho, el objeto de investigación, identidad del investigado o de cualquier otro afectado, siempre que resulten conocidos. Exposición detallada, esto es solicitud judicial, solicitud judicial, no estoy hablando del auto, solicitud judicial, exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida, de acuerdo con los preceptos, etcétera, o principios rectores, tal, ¿no? Ojo, hay una cosa que sí me interesa dentro de este apartado segundo, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto. Indicios de criminalidad en un inicio del procedimiento, porque lo lógico, estamos hablando de medidas de investigación que inician un procedimiento judicial o que ya lo han iniciado. No hablamos de las actuaciones preprocesales a cargo de la policía. Ojo, estamos hablando de las medidas de investigación tecnológicas, etcétera, que solicita la policía para la investigación de un hecho criminal. Por lo tanto, como digo, la mayor parte de las veces
darán lugar a la incoación de un procedimiento judicial, darán lugar, pero otras veces se pueden hacer ya cuando el procedimiento esté avanzado. La solicitud de indicios de criminalidad en la ley de enjuiciamiento criminal se habla cuando se acaba la fase de instrucción y se va a dictar auto de procesamiento o auto de procedimiento abreviado. Los indicios de criminalidad son unos datos sólidos, no son pruebas de cargo, pero son unos datos sólidos ya de que el procedimiento penal se debe dirigir contra una determinada persona, etcétera, etcétera. Hombre, cuando se habla en el primer párrafo de los datos, o sea, la investigación, de una identidad del investigado, siempre que se conozcan, hombre, indicios de criminalidad con respecto, por ejemplo, a una persona que solo sabemos que se llama Pepito, hombre, la ley de enjuiciamiento, la jurisprudencia del Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta fase no hablan de indicios de criminalidad. Suelen hablar de sospechas fundadas y descartan, por supuesto, lo que son meras conjeturas, meras suposiciones, meras elucubraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como idea general, para la actuación policial está pensando el legislador en objetivización en cuanto a esta solicitud de estas medidas cautelares. Hay que huir a partir de ahora, antes por supuesto también, ¿no? Se hacía de cualquier afán, por así decirlo, de subjetivismo, porque el juez de instrucción, encargado del control judicial, a la hora de examinar estos requisitos, va a tener muy en cuenta sobre todo esto y la descripción del hecho objeto de investigación. Yo siempre lo digo y parece obvio, pero a los alumnos de Derecho, cuando se les pregunta ¿qué es el derecho penal? ¿Cuál es el objeto del derecho penal? Y siempre el 90% de la gente contesta el delito. No. El objeto del derecho penal no es el delito. Y el objeto del procedimiento no es el delito. El objeto del procedimiento penal es un hecho que es diferente, que tiene las características de delito, que tiene las características de infracción penal, no es delito. Por eso en el primer requisito de la solicitud de autorización judicial es la descripción del hecho, no la descripción del delito, del hecho objeto de investigación. Datos de identificación, etcétera, etcétera, de los medios de comunicación de los que se ha valido, de los que intente valerse, etc. La extensión de la medida, ojo, porque aquí también se va a acabar con un viejo vicio, entre comillas, por parte de los juzgados, de dar carta de naturaleza ilimitada muchas veces a las intervenciones telefónicas. Prorrogamos, pero es necesario, sí, es que estamos aquí y tal, otro mes. Yo he visto intervenciones telefónicas de 3 años, de 3 años. Hombre, aquí ya en principio se pone una duración determinada de 3 meses y prorrogables hasta 18 meses como máximo, intervenciones telefónicas, ¿no? Con eso se pone un poco fin, como digo, a esa... la forma como se va a ejecutar, antes era la solicitud, los datos, tenemos tal sospechas, pero no se decía de qué forma concreta se van a hacer las intervenciones telefónicas. La duración, como digo, y también como novedad, el sujeto obligado que llevará a cabo la medida. Y en algunas otras medidas también habla de la unidad policial que va a llevar a cabo la medida. Es decir, se trata de identificar absolutamente todo y de que queden cuantos menos resquicios a lo que ha sido durante todo este tiempo, ¿no? Sistemas de impugnación, etcétera, etcétera, pues se va a cabo. Termino con una cosa, es muy deslavazado, lo que he dicho, no me he metido en cosas concretas, si quieren ustedes luego a través de alguna pregunta o algo. Ojo, porque ahora mismo se va a plantear una cuestión importante. Hasta ahora, como digo, de esta regulación, la cobertura legal era el 579 y la ley
sobre todo en materia de cesión de datos automatizados, etcétera, etcétera, de conversaciones en poder de las operadoras, de empresas prestadoras de servicios, por la Ley 25 del 2007. La Ley 25 del 2007 es la transposición de una Directiva 24/2006 del Consejo, del Parlamento. Ojo, porque en el 2014 la Directiva 24/2006 ha quedado derogada, declarada nula, como ustedes quieren llamarlo, por una sentencia del Tribunal Europeo, de la Unión Europea, Tribunal Europeo. Por lo tanto, ojo. Ahora mismo tenemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal como cobertura básica, pero en materia de cesión de datos, etcétera, asociados, no asociados, vinculados a una comunicación, no vinculados en lo que ahora se suele llamar la doctrina los datos dinámicos y los datos estáticos, etcétera, tiene vigencia esa ley, la ley, y luego la Ley General de Telecomunicaciones, que también ha sido reformada por la Ley 9 del 2014, que en parte recoge también. Se está planteando, si ha sido derogada o declarada nula la directiva, la transposición de la ley que transpone, a lo mejor también podría tener algún problema de eficacia. Yo creo que esto ha sido una de las razones por las cuales el legislador al final de la legislatura, octubre del 2015, las elecciones fueron el 20 de diciembre, me parece, ¿no? Una ley de este calibre, hombre, no se saca 2 meses antes. Es que imagínense ustedes, un código penal, una ley de enjuiciamiento criminal, reforma, una ley de enjuiciamiento civil, una ley orgánica del Poder Judicial, un estatuto de la víctima, etcétera, en 2015, año último de la legislatura. Por lo tanto, yo creo que esta materia, vuelvo al principio, entre esas deficiencias legislativas, entre esa no irregularidad ni anomalía, sino hecho de que el Tribunal de Derechos anuló esa directiva 24 del 2006 y alguna otra sentencia importante del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la 145 del 2014, cuando analiza un supuesto de colocación de aparatos para conversaciones orales de los detenidos dentro de un calabozo, que anula, por supuesto, las conversaciones telefónicas, el control de la conversación telefónica, diciendo que el 579 da para mucho, pero para esto ya no da. Entonces anula esas conversaciones telefónicas, anula todo el contenido probatorio, por supuesto, de esas conversaciones y de las diligencias de prueba e investigaciones posteriores que dio lugar, y dijo que eso, por supuesto, que era totalmente incompatible con el artículo 18, así como con el artículo 24 del derecho de defensa. Estos 3 hechos, sobre todo esta última sentencia reciente, también yo creo que han hecho valorar al legislador la necesidad ya imperiosa de esta regulación legal. Bueno, ahí digo, hay muchas cosas, y eso pues podemos entrar en la medida en que sepamos, porque esta materia es una materia muy complicada, muy complicada, es nueva en ese sentido, y tenemos que asumirla, o sea que bueno. Muchas gracias. Vamos a ver, yo en principio, para romper un poco el hielo, le traslado al ponente que en principio es verdad que se sabe que la directiva del 2006 se derogó por una sentencia en mayo del 2014, pero hemos tenido la gran suerte de que el Tribunal Supremo, afortunadamente, ha dicho que la Ley 25 del 2007, que luego prácticamente se complementó con esta ley que decía el ponente, la Ley 9 del 2014, hemos suplido esa omisión en las telefonías. Yo sí quiero decirle al ponente si nos podía trasladar su opinión en concreto en la forma de sistematización que vamos a tener los jueces de instrucción, donde es verdad que nos va a cambiar la forma de instruir, pero
En los delitos económicos, los fiscales ya lo han puesto como reserva legal. Es decir, ellos han dicho, bueno, nosotros tendremos que instruir hasta 3 años al principio, si transponemos la decisión marco 299 del 2009, hasta 5 años, transcurrido una serie de años, pero lo que no podemos es instruir los delitos económicos. Y estos delitos económicos que este ámbito nos afecta, yo quisiera saber su opinión sobre si, siguiendo con esa interrelación existente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los jueces de instrucción vamos a poder seguir manteniendo lo que ahora usted muy bien ha dicho. Es decir, primero tenemos unas diligencias de investigación policial que nos van a trasladar al principio con pocos datos para no ser demasiado exhaustivos para la parte contraria, que al final se termina enterando, o vamos a tener que ser, como dice ahora el legislador, más exhaustivos, pidiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos expresen con mayor amplitud todos los datos que nos transmiten verbalmente y que nosotros, sin decirlo, lo damos como referencia dentro de los autos. Mi opinión, insisto en una cosa, solamente con ver la solicitud de autorización judicial, eso ya expresa y exterioriza cuál es la voluntad del legislador. Eso, por supuesto, no quita ni un ápice de la relación que pueda existir entre los jueces de instrucción y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto que sí, pero ojo, porque ahora como que el legislador quiere decir, vamos a ver, aquí no va a haber ya zonas, no digo anonimatos en absolutamente nada. Es decir, el juez de instrucción como juez de garantías necesita saber todo lo que ha investigado la policía, hasta dónde ha llegado, qué personas han sido investigadas, cómo ha sido investigado, qué formas se han utilizado, porque antes, en mi época de juez de instrucción, y ahora con la suya, la forma en la cual se va a hacer, por ejemplo, una interceptación telefónica, pues yo no he visto ningún oficio policial, pero es que realmente no es porque sea culpa o una voluntad de ocultar a la policía, no, es porque lo que interesaba al juez de instrucción era el delito, si era un delito grave, etcétera, y la persona investigada. Entonces, ahora mismo, con los requisitos que la solicitud de autorización judicial, ojo, se exige también al Ministerio Fiscal, O sea, estamos hablando de el juez puede acordar de oficio, lógicamente, si el juez lo acuerda de oficio, del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. Es decir, no existe una equiparación, por así decirlo, orgánica, pero funcional en cuanto a la labor de instrucción, investigación, etcétera, sí que existe, ¿no? A mí me da la impresión, de que si la tendencia legislativa va en ese sentido de dejar esa función de garantías al juez de instrucción, yo creo que la relación en este sentido de la Policía Judicial va a estar con el Ministerio Fiscal. Otra cosa es que a mí me parece quizás un poco, ¿cómo diría yo? No lo sé, a rajatabla, es decir, no, es que el Ministerio Fiscal ya no va a investigar los delitos económicos. Vamos a ver, como regla general, tendría que haber empezado quizás por ahí, como regla general, para este tipo de intervenciones de medidas de investigación, el legislador fija primero, sobre todo, delitos de terrorismo, delitos cometidos en senos de una organización criminal, delitos informáticos para las intervenciones telefónicas, luego para otras medidas no, y ojo, para las intervenciones telefónicas, etcétera, delitos castigados con un máximo de pena que al menos tengan 3 años de prisión. 3 años de prisión. Vamos a ver, podríamos estar hablando mucho de esto. Delitos económicos cometidos por bandas organizadas. Ojo, porque aquí nos estamos moviendo
bandas organizadas y grupos o organizaciones criminales y grupos criminales, no podemos decir vulgarmente, no, grupos son tal, no, ojo, hay que irse a lo que dice el artículo 570 bis acerca de lo que es una organización criminal y 570 acerca de lo que es asociación criminal. Por lo tanto, ojo, y yo creo, está pensando esto para los delitos, insisto, terror, etcétera, etcétera, que se están cometiendo dentro del seno de una organización criminal. Está pensando en que una organización con un fin lícito pueda cometer un delito fiscal, un delito de estafa, un delito... ¿Está pensando en esto? Por la regla general o por así decirlo, ¿no? Por el primer ámbito objetivo de la regulación, delitos tal, esos delitos normalmente suelen superar los 3 años de prisión o tienen aparejada una pena superior a los 3 años de prisión. Yo creo que va a ser, vamos a ver, primero, no creo que el Ministerio Fiscal haga dejación de este tipo de delitos, porque entre otras cosas es que ahora mismo ocupa muchos más ríos de papel estos tipo de delincuencia económica, de bandas organizadas, etcétera, etcétera, que esos delitos de antes, de los delitos de antes, salvo los mediáticos. Es decir, todos los días tenemos el asesinato o el homicidio de la presidenta de la Diputación, de León, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pero también porque es la persona que es, etcétera, etcétera. Pero bueno, el grueso de las noticias en los medios económicos se va a esto, ¿no? Pensemos en delitos de corrupción, entre particulares, malversaciones, etcétera, negociaciones, cohechos. Ojo, pero yo creo que estos van a entrar más por la vía primera de los delitos, tal, que también, más que por bandas o grupos criminales, que yo creo que quizás ahora exponencialmente en la audiencia estamos viendo delitos, infracciones penales de este tipo, exponencialmente, y muchísimas más que veíamos hace 4 o 5 años. Y segundo, la regulación del artículo 570 bis y ter, sobre todo la del ter, es muy amplia, no hace falta que sea una organización que tenga carácter de permanencia, como puede ser, ¿no? El grupo puede ser 2 o más personas, pues, a partir de 3 personas, con un fin a lo mejor transitorio y que tenga como finalidad cometer delitos. Ojo, ya se ha condenado a grupos de personas que van en el metro y cometen hurtos. Y se les ha condenado por pertenencia a grupo. Cada vez más. Yo creo que esto, hay una significación, yo creo que también hay que ponerlo de manifiesto. Estas medidas cautelares he empezado por ahí y empieza la ley, el capítulo 4 empieza por los requisitos para la adopción. No es lo mismo el requisito de ponderación de la proporcionalidad en un delito de estafa cometido por una persona que puede llegar a lo mejor por 250 hasta 6 años de prisión, pero que bueno, es una estafa, 80.000 euros, tal, individualizada, no tal, etcétera. El juicio de ponderación que se puede hacer o que se debe hacer respecto a la adopción de una de estas medidas de investigación debe ser distinto, debe ser como más, ¿no? Rígido en ese sentido, más que si estamos investigando un cártel de droga, que bueno, que ahí no digo que no haya que ser cuidadoso, minucioso y que no haya que ponderar la proporcionalidad, por supuesto que también, ¿no? Pero estos delitos, hombre, hay hechos criminales, cualitativamente también se pueden diferenciar. Pero yo creo que es una puerta lo de la tendencia del juez de garantías, la investigación por parte del fiscal, la instrucción, y ahí la policía judicial, un poco entre medio, atendiendo a uno y a otro. Eso es un reto. Yo le traslado al ponente, que tan brillantemente ha hecho la exposición, que en definitiva cuando se investiga por un juez de instrucción una gran mafia, por ejemplo
sin dar nombres, pero está saliendo en los medios de comunicación como el titular de las acciones de Viajes Marsan, por la investigación de la descapitalización de Seguros Mercurio por parte de esta persona, que no colaboró en absoluto y que la perito y la policía judicial de la UDEF tuvo que investigar en 5 millones de documentos. Se le ha podido demostrar cómo en 26 operaciones descapitalizó Seguros Mercurio. Otra cosa ya, un poco de relación tal, es decir, la Fiscalía ahora mismo tiene los mismos medios humanos también, o sea, no solo técnicos, sino humanos para llevar a cabo lo que lleva a cabo un juzgado de instrucción. Yo creo que no, sinceramente creo que no. O sea, entonces, dice, bueno, pues vamos a investigar los rodillos, la usurpación y la falsedad del cheque. Hombre, yo creo que eso es quedarse un poco joder, a las puertas de esto, ya que estamos regulando, el legislador ha hecho el esfuerzo, creo que positivo, de regular esto de manera detallada, minuciosa, quizás algunas veces excesivamente, pues hombre, yo creo que esto hay que responder un poco por parte de todos, de jueces, fiscales, fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un llamamiento a esto. No solo una regulación y a decir, oye, esto, y además te voy a regular tanto que te voy a poner los principios, que en un texto legal poner los principios por los cuales se ha de regir una actuación, es muy, yo invitaría a los asistentes a que vean algún texto legal y diga, a ver, principio, pues es que empieza, todo, el artículo 578 bis ya empieza, presupuestos. O sea que, ojo, me parece, pero bueno. Pues preguntar de los asistentes, que tenemos con nosotros una persona especializada en la materia y como ven ustedes, cada vez menos especializada, porque vamos, esto... ¿Una pregunta? Sí, muchas gracias. Me gustaría saber su opinión desde una perspectiva de derecho comparado. Sobre lo que es esta regulación que ha señalado en términos comparativos pues, con lo que pueda estar ahora mismo ocurriendo en otros entornos, concretamente en el Reino Unido o Francia, donde según nos consta, pues digamos que un ordenamiento por una parte más laxo en lo que es la interpretación de cara fundamentalmente desde lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad y en definitiva eso. ¿Qué opinión le genera? Y por otra parte, desde un punto de vista más particular, si esta regulación a la que ha hecho referencia se centra en los plazos de cesión de datos asociados por parte de las operadoras a los cuerpos de seguridad. O sea, ¿hay un plazo mínimo, máximo? Vamos a ver, empezando por la segunda pregunta. Creo que la ley 25/2007, creo que hay un plazo máximo de 12 meses de conservación de datos. Yo creo, me parece que la ley de enjuiciamiento criminal, por supuesto que no, esto yo creo que respeta ese plazo, pero como novedad introduce una cosa que es la petición anticipada por parte de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal para que esos datos sean conservados por las operadoras, prestaciones, etcétera, mientras se está tramitando una solicitud de autorización judicial. Cosa que digo que es novedosa. Obligación por parte de estas personas, ojo, obligación que se extiende no solo a personas físicas, sino también, a personas jurídicas, sino también a personas físicas, Ojo, porque ahora es otra de las novedades de esta reforma, ya no son solo, no, ojo, porque hay algunas medidas en las cuales se impone la obligación de facilitar,
etcétera, 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 ¿no? Por parte de personas físicas. Pensemos en entornos algo más anónimos que no sea lo que es la comunicación normal, ¿no? Pensando en redes Tor, etcétera, 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 ¿no? Y aquí la ley también quiere salir al paso de este hecho. Es decir, durante como máximo 90 días se puede obligar por parte de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal a que estas, ¿no?, personas físicas o jurídicas prestadoras de servicio conserven los datos asociados de las comunicaciones para su posterior cesión. Pero vamos, yo creo que el límite lo marca la ley de 25/2007 y por lo tanto me parece que son 12 meses. Yo creo que, salvo error, la reforma también va en este sentido. Derecho comparado, yo la verdad es que tampoco, no tengo tampoco conocimiento exacto. Me da la impresión de que la legislación italiana va también en este sentido. La legislación alemana yo creo que es algo más, no digo permisiva, pero como que da algo más de, de maniobra a las operaciones o a la actuación policial, y luego también es cierto que yo creo que hay que ver un poco, yo creo que don Juan Antonio es mucho más experto que yo, hay que ver un poco qué países están siendo sacudidos un poco por el terrorismo. Hablo de Bélgica, hablo de Francia, hablo del Reino Unido, España. El 11M fue una llamada de atención. Yo creo que ahí... Pero bueno, aquí es que somos muy Quijotes y somos muy machos, y las machadas, y sacamos esto, y binomio libertad-seguridad. No. Libertad, por favor, libertad. Y nos llegan a los juzgados y dicen, no, mire usted, es que aquí dice unidad operativa que ha acordado la diligencia. Y como no me ha dicho usted unidad operativa, pero hombre, si es que estamos investigando... Sí. Entonces, pero yo me da la impresión de que la legislación alemana es algo más, en cuanto a actuación policial, yo no digo actuación judicial, por lo que conozco de la italiana, Italia no ha sido especialmente sujeto pasivo, para hablar en términos no de terrorismo, pero Inglaterra, Bélgica sobre todo, y Francia últimamente. Francia le ocurrió, ha cambiado desde el último atentado. Es decir, siguiendo con esa pregunta, nosotros éramos menos partidarios de la investigación policial hasta el 11M. En el 11M nos hemos flexibilizado más y nos hemos acercado más a Alemania. De hecho, los últimos procesos más de renombre, por ejemplo, Mr. Bank, que es la persona que copiaba las tarjetas del BBVA, que se tuvo acceso a través de Alemania al programa Tor, como diligencias de investigación. Ahí, antes de esta ley, ya nos fuimos acercando hacia Alemania. Francia no era tan permisivo hasta que tuvo el atentado. Desde que tuvo el atentado, no solo toma en consideración esta ley, sino que la duplica. Es decir, el Ministerio del Interior francés hoy puede intervenir durante 15 días sin autorización judicial. Y Scotland Yard, con el sistema anglosajón, toma en consideración nada más que parte de las directivas europeas, nada más que parte. Decisión en marco casi ninguna. Y por tanto, pues Scotland Yard es muy difícil llegar a acuerdos con el Common Law. Por esto es por lo que le digo que hemos tenido la gran suerte en el Tratado de Lisboa de que ahora ya las directivas en una serie de materias ya nos vienen impuestas por Lisboa y todos los países nos van obligando. Tampoco vamos a llegar, como decía el ponente, a Italia, que son los más permisivos, pero ojo, que allí está permitido la investigación por los agentes, los detectives privados.
hay una fase de instrucción que los detectives privados tienen investigación privada en los procesos. Y además es que en Italia, como ustedes saben mucho mejor que yo, hay muchas clases de policías, o bastantes clases. Es decir, aquí tenemos Policía Nacional, Guardia Civil, allí hay Carabinieri, Guardia de Finanzas, Guardia Penitenciaria, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su ámbito de actuación y cada policía tiene su regulación específica, competencias, y ahí es un poco complicado, ¿eh? Por eso es por lo que le digo que nosotros creo que estamos no de los punteros, porque, como decía el ponente, esto es una innovación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Creo que en la próxima legislatura tendremos una Ley de Enjuiciamiento Criminal entera, completa. Yo creo que sí. Lo que ocurre es que no es necesario tener 988 artículos como tenemos ahora. Pero es una opinión de un mero estudiante. Yo creo que con 400 artículos bien, a modo de estos, sería suficiente. Para eso no se necesitan leyes orgánicas. En Alemania tienen 380 artículos de ordenanza procesal penal y no necesitan más. Ahora, dicen lo que decimos nosotros en la fase de instrucción, y para eso no se necesita que se le diga a la policía cómo debe de investigar. Para eso está la policía judicial, que sabe perfectamente cómo tiene que investigar. Y cuando afecta alguna medida a un derecho fundamental, van a través del fiscal, que por ahí es por donde va la estructura de todas las fiscalías en este momento, para que le lleve al juez esa petición suya. Va a ser así. La estructura de las fiscalías hoy es así. El legislador se va a atrever a copiar de Alemania, que está hecho ya desde hace muchos años, si tenemos que ponernos en instrucción con el Ministerio Público, yo mejor el sistema germánico o alemán. Esta es mi opinión. Me hace señas la coordinadora Cristina que vamos a tener un lapsus de 10 minutos escasos, y así podemos terminar como ayer sobre las 9 menos cuarto, más o menos, si les parece, porque hoy tenemos con nosotros un especialista en temas tecnológicos de las nuevas técnicas, propiamente dicho, con su carácter de ingeniero, y como él decía ayer de los abogados también vamos a preguntarle si todo lo que nosotros hacemos y que él sabe cómo tocar sin deber, si no lo puede trasladar, para que por lo menos lo sepamos. Muchas gracias. Le vamos a imponer como profesor de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales a Eduardo Gutiérrez y espere que le vamos a poner el fin. Que no vais a poder. Sí, sí, sí. Ya, pues, muy bien. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Sí, eso está bien. Bueno.